están? Ya, vamos a colocar en el chat mientras van a ir colocando presente para dejarlos presentes para que puedan ahí ver. Espérenme un cachito. Y vamos a sacar nuestro cuaderno. Necesito que tengan su cuaderno y que tengan su calculadora. ¿Ya? Profe, voy a buscar mi cuaderno que se me quedó. Bueno, no se preocupe. Ya, los que están en la casa pueden ver la presentación, ¿cierto? No la veo, profe. No, profe. No la veo. Ya, tranquilos, si lo podemos arreglar al tiro. Esperen. ¿Ahora sí? La profe. Sí, profe, ahora sí. Aquí, ¿Ahora profe. sí? Ya, súper. Entonces, nosotros habíamos estado trabajando, ¿cierto?, con las conversiones de unidades y hoy día vamos a trabajar con la conversión de unidad de partícula, molécula y átomos. Entonces, ¿qué vamos a colocar en el cuaderno? Vamos a colocar partícula, conversión de partícula, molécula y átomos. Eso es lo que vamos a colocar el día de hoy. ¿Ya? Entonces ponemos partícula, molécula y átomos. Profe, se escribe esa parte para realizar la conversión. ¿Ya? ¿Se escribe? Ponemos partículas, moléculas y átomos. Entonces dice, para realizar la conversión de moles a partículas, no, olvídense lo que leí, dice, para realizar la conversión de moles a partículas, moléculas y átomos, debemos utilizar el número de Avogadro, que es 6,02 por 10 elevado a la 23. Entonces, cuando nosotros queramos hacer una conversión, vamos a ocupar este número, que es el número 6,02 por 10 elevado a la 23. Y tenemos que conocer tres equivalencias, que son como decir que un litro son 1000 ml. Vamos a conocer que un mol equivale a 6,02 por 10 elevado a la 23 partículas, moléculas y átomos, ¿ya? Estos tres son lo mismo, lo único que cambia es el apellido. Es como decir que un litro son 1000 ml o que un litro son 1000 cc, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a anotar en el cuaderno? Después que anotamos el título, vamos a anotar esta parte. Para realizar la conversión de moles a partículas, moléculas y átomos, debemos utilizar el número de Avogadro, que es 6,02 por 10 elevado a 23. ¿Ya? Eso vamos a colocar mientras en el cuaderno. Colocamos ahí entonces, para realizar la conversión de moles a partículas, moléculas y átomos, debemos utilizar el número de Avogadro, que es 6,02 por 10 elevado a la 23. Solamente eso. Entonces, esto se va a ocupar para los tres. Se va a ocupar para la partícula, para la molécula y para los átomos. Dime, Sofía. ¿A qué se refiere con Avogadro? Avogadro era un científico, ¿ya? Y el número de Avogadro fue el número que él planteó, que él decía que en un mol equivalía a 6,02 por 10 elevado a la 23 partículas, moléculas u átomos. Ah, ok. ¿Ya? Ya, ¿estamos entonces con eso? No, profe. Ya, lo voy a esperar un cachito.
Ya. ¿Estamos en la casa? Profe, espere. Casi. Anotamos hasta 6,02 por 10 a la 23, solamente hasta ahí. No anotamos las equivalencias. Ya, ahora sí. Entonces, Ya. Entonces, dice, conversión de unidades. Dice, para convertir de mol a partícula, átomo o molécula, debes multiplicar por 6,02 por 10 a la 23. Y para convertir de mol a partículas, moléculas, ay, me equivoqué aquí, era al revés. Ya, lo vamos a arreglar al tiro. Pero lo tengo bien en los ejemplos. Entonces se los voy a explicar en el ejemplo mejor. Dice, ejemplo, ¿cuántos moles hay? Espérame un cachito. Vamos a arreglarlo al tiro porque si no después yo también me voy a... Me equivoco aquí. Entonces, para convertir, dijimos, ya, para convertir de mol a partícula, ya, este es para convertir de... Tenemos un cachito, partículas, átomos, moléculas, a moles, ya, partículas. Ya, ahí sí mejor lo dejamos corregido al tiro, y así no tenemos ningún problema. Por si alguien después de su clase. Ya, entonces, dice, de nuevo, para convertir de mol a partícula, átomo o moléculas, debes multiplicar. Entonces, cuando yo quiera ir del mol a cualquiera de estas tres, a la partícula, al átomo o a la molécula, vamos a multiplicar por 6,02 por 10 elevado a la 23. Cuando yo quiera ir de la partícula, del átomo o de la molécula al mol, debo dividir. ¿Por cuánto? Por 6,02 por 10 elevado a la 23. Y uno podrá decir, ¿pero cómo meto este número en la calculadora? No, ese número en la calculadora, entre comillas, como que uno nunca lo mete, ¿cierto? ¿Y por qué no? Dice, ¿cuántos moles hay en 12,06 por 10 elevado a la 23 partículas? Entonces, ¿qué es lo que yo ando buscando? Yo tengo o ando buscando, ¿cierto? El mol, que vendría siendo mi X, y las partículas son 12,06 por 10 elevado a la 23. Entonces, ¿qué es lo que dijimos recién? Que cuando yo quiero ir de la partícula al mol, es decir, cuando quiero llegar al mol, debo dividir. Entonces, si yo pongo, debo dividir las partículas en 6,02 por 10 elevado a la 23. La mayoría de las partículas, casi todas tienen por 10 elevado a la 23, por ende, como es una fracción, estos 10 a la 23 se van a dividir, o sea, se van a simplificar. ¿Y qué es lo que tendría que hacer yo? La división de 12,06 en 6,02. ¿Y cuánto me da eso? Me da 2 moles. ¿Ya? Vamos con el segundo ejemplo. Dice, ¿cuántas moléculas hay en 0,87 moles? O sea que ahora yo quiero ir del mol a la molécula. ¿Qué tengo que hacer ahí? Ahí debo multiplicar. Las moléculas no las conozco, son la X y el mol son 0,87. ¿Cuáles van a ser las moléculas? Las moléculas van a ser 0,87, el mol, por el número de Avogadro, que es 6,02 por 10 elevado a la 23. Y aquí, ¿qué es lo que hacemos? El 0,87 por el 6,02 lo multiplicamos y el por 10 a la 23 queda como apellido. No lo meto nunca a la calculadora, solamente multiplicamos los números. Y a eso le ponemos el apellido de la unidad, que en este caso sería las moléculas. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿También tú me entiendes? Y acá los que están en casa, ¿se entiende? Díganme. Entonces el 10 a la 23 no lo meto en la calculadora. Jamás. Que aquí cuando hago divisiones voy a simplificarlo, claro, porque siempre las partículas y las moléculas siempre son como por 10 elevado de algo. Cuando hagamos la división, tenemos que hacerlo sin Claro, el 10 elevado a la 26. Súper. Tenemos que Y cuando hacerlo los multiplicamos, otros dos. súper. Y cuando multiplicamos, solamente multiplicamos los dos números y le agregamos el por 10 a la 23. ¿Ya? Martina, dime. Subir al PPT.
Ah, sí, pues sí lo voy a subir, así que por eso que lo corregí al tiro, que me había equivocado ahí. ¿Ya? Entonces, ¿les queda claro cómo hacerlo? Sí, Entonces, cuando yo quiera llegar al mall, tengo que dividir. Cuando yo quiera ir a otra cosa, tengo que multiplicar. Entonces, hagamos un ejercicio juntos. Pongan ustedes ahí entonces, anoten el número 1 y lo vamos a hacer en conjunto. Dice, ¿cuántos moles hay en 7,12 por 10 elevado a la 23 moléculas? ¿Cuántos moles hay entonces en 7,12 por 10 elevado a la 23? Entonces, ¿qué creen ustedes que debemos hacer? ¿Hacia dividir. dónde queremos ir? Para ver cuántos moles hay en moléculas. Hay que dividir. Moles. Muy bien, nosotros queremos ir hacia el mol. Entonces, ese número que está ahí, el 7,12 por 10 a la 23, lo vamos a dividir ¿en qué número? En 6,02 por 10 a la 23. Entonces, hagamos esa división. Hagamos esa división entonces. ¿Cuánto nos da? Era 6,02, ¿verdad? 6,02 por 10 elevado a 23. Recuerde que los 10 a la 23 cuando hay división se van a eliminar, se van a simplificar. Entonces, ¿cuánto da el resultado? 1,18. 1,18. ¿A todos les da 1,18? Sí. Ya, ¿y 1,18 me da? No, al revés. El número que yo te doy, tú lo divides en el 6,02 por 10 a la 23. ¿Ya? Entonces, como los 10 a la 23 se van, el 7,12 lo divides en el 6,09. Ya, entonces, eso van a ser 1,18. ¿Y qué apellido le colocamos? 1,18 ¿qué? 10 elevado a Por 10 23. elevado a la No. moléculas. Por moléculas. Yo había dicho moléculas primero. Stop, Moléculas. stop, ya. Le vamos a colocar 1,18 moles, ¿ya? Ese es el resultado. ¿Cuántos moles hay en tantas moléculas? Hay 1,18 moles. O usted pone 1,18, pero le tiene que agregar el mol. Ya. Y después lo vamos a hacer al revés. Vamos a hacer el número 2 ahora. El número 2 dice, ¿cuántos átomos hay en 0,41 mol? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahora yo quiero ir del mol a otra unidad. Cada vez que yo quiera ir del mol a otra unidad, ¿qué es lo que debo hacer? Debo multiplicar. ¿Ya? Entonces, ¿por qué número vamos a multiplicar ese 0,41? Por 6,02. Por 6,02 por 10 elevado a la 23, ¿cierto? Pero el 0,41 lo vamos a multiplicar solo con el 6,02. ¿Puede volver a explicar que no entendí? ¿Cómo? ¿Puede Es que el número completo. volver a explicar que no entendí? Espérame, Sofía. Va por 10 elevado a la 23 porque va 6,02 y después de ahí van 23 ceros. Por eso que se pone por 10 a la 23. Es como la abreviación para no colocar todos esos ceros. Sofía, lo que pasa es que yo te estoy diciendo que cuando yo quiero ir del átomo, o sea, perdón, del mol al átomo, a la partícula o a cualquier unidad,
yo debo multiplicar. Como debo multiplicar, voy a multiplicar este número. El 0,41 por 6,02 por 10 elevado a la 23, ¿cierto? Ahora, Sí. ¿cómo lo voy a hacer? Voy a dejar de compartir pantalla. Espérenme. Ya, ¿ustedes ven la pizarra? ¿Los que están en la casa ven la pizarra? Sí. No se Sí. ve la pizarra. ¿Cómo hago eso? ¿De ahí la siguen viendo? ¿O no? Sí. No está como un celular. Hay una raya nomás, ¿cierto? Ah, ya, sí. Entonces, uno, ¿qué es lo que hace? Dice 0,41, ese 0,41 lo multiplico en 6,02 por 10 elevado a la 23, ¿cierto? Pero, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? No aparece nada, profe. A mí por lo Profe, menos no ve nada. aparece ni una raya. Ya, Aparece espérame una un raya. cachito. Se ve solo una raya roja. Amelia, de solamente más, no se ve. hacemos esa multiplicación. Ya. Súper. Vuelvo ahí. ¿Me ven ahí? Sí. Ya. Lo que pasa es Ahí que está. tengo a la Amelia que le estaba explicando. Tengo 0,41, lo multiplico en, lo multiplico en 6,02 por 10 elevado a 23. Y esto matemáticamente, ¿cómo lo resuelvo? Solo multiplico esos dos números. ¿Cuánto da la multiplicación de esos dos números? 26,54. Profe, a mí me dio 2,46. A mí me dio A mí igual me 2,46. dio 2,46. Ah, parece que a todos nos dio 2,46. Y a mí igual me A ver, vamos a revisar, pues, si no, no se preocupen. 0,41 por 6,02, eso es 2,46. Quizá la coma se le corrió. ¿Pusiste? Sí. A ver, 0,41 por 6,02. Ya, tranquila. 2,46. ¿Y qué es lo que agregamos? Le agregamos al apellido, que es por 10 elevado a 23, ¿cierto? ¿Y esto qué es lo que vendrían siendo? Moléculas. Moles, partículas, moléculas, átomos, ¿qué es lo que sería? Moléculas. Átomos. La pregunta es, ¿cuántos átomos hay? Y estos serían 2,46 por 10 elevado a la 23 átomos. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí. Ya. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que hay que hacer en conclusión? Cada vez que yo quiera ir cada vez que yo quiera venir de una unidad al mol, tengo que dividir. Cada vez que yo quiera ir del mol, o sea, sí, del mol a otra unidad, debo multiplicar. La pregunta es, ¿a todos les queda claro eso? Sí. Sí. Ya. Ahora, Profe. cuando hablemos, Lo único que, profe, espérame un cachito, Ignacio. La semana anterior nosotros habíamos hablado del volumen. Y cuando hablábamos del volumen, hablábamos del valor 22,4. Cuando hablemos de partículas, moléculas y átomos, vamos a hablar del número de Avogadro, que es 6,02 por 10 elevado a la 23. ¿Ahí sí? Sí. Sí. Ya. Ignacio, ¿tú me ibas a decir algo? no, se me olvidó. O sea, no tiene importancia ahora. Ya. Entonces, ¿queda claro cómo hacerlo? Sí. Sí. Ya. Sí, Yo, profe. ya, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Les voy a subir 3 ejercicios similares a los que yo mandé y usted lo tiene que resolver, ¿ya? Le voy a subir la clase grabada, perdón, y le voy a subir la presentación para que usted pueda realizar estos ejercicios en casa. ¿Estamos ok?
Sí, profe. Ya. Lo único que Ya. se me olvidó era- Entonces, lamentablemente esta clase es tan corta que dura menos que un suspiro y siempre nosotros tenemos que terminar acá 5 minutitos antes porque van bajando sus compañeros de a poco. Así que la clase va a llegar hasta acá. Cuídense, que tengan una linda tarde y que estén súper bien, ¿ya? Un Chao, besito. profe. La semana Chao, pasada. profe. No, la semana Chao, pasada, no me profe. acuerdo. Chao, No me acuerdo. profe. La antepasada. La antepasada no. Besos.